Sibá, el siervo de Mefibosé. Te saluda tu amiga Marisabel Linares desde el Ministerio de Biblia es Vida, segundo libro de Samuel, capítulo 16. Un poco más allá de la cima del monte, David se encontró a Sibá, el siervo de Mefiboset. Sibá tenía 2 asnos que llevaban 200 panes, 100 racimos de uvas pasas, 100 higos y un odre de vino. El rey David le preguntó a Sibá, ¿para qué es todo esto? Sibá contestó, los asnos son para que los monte la familia del rey. El pan y los higos son para que él alimente a los siervos, y el vino es para que lo beban los que empiecen a sentirse débiles en el desierto. Entonces el rey preguntó, ¿y dónde está Mefiboset? Sibá contestó, en Jerusalén. Cree que hoy es el día en que los israelitas le devolverán el reino de su abuelo. Entonces el rey dijo, muy bien, en este momento te entrego todo lo que le perteneció a Mefiboset. Sibá dijo, me postro a los pies de su majestad y espero siempre contar con su favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 16, del 1 al 4. Aquí vemos un gran engaño de parte de Sibá, el siervo de Mefiboset. Ya sabemos que Mefiboset es el único descendiente de Saúl, a quien David no mató por ser hijo de su gran amigo Jonatán. El engaño vino en forma de obsequios para David y sus siervos, y como David había cuidado de Mefiboset, no se dio cuenta que el interés de Mefiboset era recuperar el trono de Saúl, y no dudó en entregar las tierras que había pertenecido a Mefiboset, y como vemos, continúan las traiciones para David. Cuando el rey David llegó a Bahurín, un hombre de la familia de Saúl llamado Simí, hijo de Gerá, salía de allí maldiciendo a David una y otra vez. Simí empezó a tirarles piedras a David y a sus oficiales, pero la gente y los soldados rodearon a David completamente. Simí seguía maldiciendo a David diciendo, largo de aquí, asesino bueno para nada. El Señor te ha castigado por todos los que mataste de la familia de Saúl. Destronaste a Saúl y ahora a ti te pasa lo mismo. El Señor le ha dado el reino a tu hijo Absalón porque tú eres un asesino. Abisai, hijo de Sarbia, le dijo al rey, ¿cómo se atreve este perro muerto a maldecir a su majestad? Déjeme ir a cortarle la cabeza. Pero el rey le contestó, hijos de Sarbia, ¿es que no tienen nada que hacer? ¿Qué pasa si Simí me maldice por orden del Señor? ¿Quién le va a decir que no lo haga? David también le dijo a Abisai y a todos sus siervos, si mi mismo hijo ha tratado de matarme, ¿qué puedo esperar de este hombre de la tribu de Benjamín? Déjenlo que me maldiga. El Señor se lo ha ordenado. Tal vez el Señor vea las cosas malas que están sucediendo y el Señor me dé algo bueno por cada maldición de Simí. Así que David y sus hombres siguieron por el camino mientras Simí lo seguía caminando al otro lado del camino. Y continuaron maldiciendo a David, tirándole piedras y polvo. El rey David y su gente llegaron al río Jordán cansados, así que descansaron y allí se refrescaron. Absalón, Ahitofel y todo el pueblo de Israel llegaron a Jerusalén. Usai, el arquita, el amigo de David, fue a ver a Absalón y le dijo, ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Absalón le preguntó, ¿por qué le eres desleal a tu amigo David? ¿Por qué no huyes de Jerusalén como él? Usai le dijo, pertenezco a quien el Señor elija. Esta gente y el pueblo de Israel lo han elegido a usted y a usted serviré. Antes serví al papá, así que ahora serviré al hijo. Absalón le dijo a Ahitofel,
dinos, ¿qué debemos hacer? Ahitofel le dijo a Absalón: acuéstese usted con las concubinas que su papá dejó a cargo del palacio. Así, todos los israelitas sabrán que su papá lo odia a usted y recibirá aún más apoyo del pueblo. Pusieron entonces una carpa en la azotea del palacio para que Absalón se acostara con las concubinas de su papá, a la vista de todo Israel. Absalón, al igual que David, escuchaba el consejo de Ahitofel. En esa época, el consejo de Ahitofel se consideraba como la misma palabra de Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 16, del 5 al 23. Es sorprendente la respuesta de David cuando Simi lo maldice. Les recuerdo, en 2 de Samuel 16, 9 al 10 dice: ¿cómo se atreve este perro muerto a maldecir a su majestad? Déjeme ir y cortarle la cabeza. Pero el rey le contestó: ¿es que no tiene nada que hacer? ¿Qué pasa si Simi me maldice por orden del Señor? ¿Quién le va a decir que no lo haga? Y realmente era verdad. Dios estaba permitiendo todo lo que le sucedía a David a causa de sus malas decisiones. Recordemos que todas nuestras malas actitudes tienen consecuencias. Y David no quería vengarse de él. Además, qué mayor castigo el de David que si su propio hijo encabece la rebelión contra él. O sea, Absalón estaba dispuesto a matar a su padre. Usai, el arquita, terminó de acompañar a David en su salida. Luego regresó a Jerusalén a dar vivas al nuevo rey Absalón. Recordemos qué fue lo que David le dijo que hiciera. Pero ahora miremos al sorprendido Absalón. En 2 de Samuel 16, versos 17 y 19 dice: Absalón le preguntó: ¿por qué le eres desleal a tu amigo David? ¿Por qué no huyes de Jerusalén con él? Usai le dijo: pertenezco a quien el Señor elija. Esta gente y el pueblo de Israel lo han elegido a usted, y a usted serviré. Antes serví al papá, así que ahora serviré al hijo. Y yo digo, es gracioso que Absalón le diga a Usai que es desleal, ya que Absalón es el hijo. Entonces, ¿quién es más desleal? Pero siempre es así. Miramos y juzgamos con más facilidad a los demás sin mirarnos a nosotros mismos. Ahora sigue los consejos de Ahitofel, creyendo que lo que él le dice es como que Dios se lo dijera. Yo diría que no es posible que Dios pudiera permitir un acto como este, de acostarse con las mujeres de su padre a la vista de todos. Pero si recordamos la lectura de capítulos anteriores, vemos que es parte del castigo que Dios le había dicho a David. Recordémoslos en 2 de Samuel capítulo 12, 11 y 12. Dice: ahora el Señor dice: traeré desastre contra ti, y vendrá de tu misma familia. Tomaré a tus mujeres y se las entregaré a un hombre cercano a ti. Él dormirá con ellas y todo el mundo lo sabrá. Tú te acostaste con Betsabé a escondidas, pero tu castigo estará a la vista de todo Israel. ¡Wow! Sorprendente. Quizás nos preguntamos a veces, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? Sin tomar en cuenta que muchas veces solo es consecuencia de nuestra maldad, de nuestro pecado, de aquello que no nos arrepentimos con facilidad y demoramos en entender que estamos haciendo mal. Toda maldad tiene consecuencias. Toda mala decisión te llevará a situaciones que luego no te van a agradar. Es mejor continuar y arrepentirse rápidamente y seguir a Dios. Si
gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.